Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otorene Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política. Me da mucho gusto recibir en este espacio al único, incomparable rockstar de la ciencia política el día de hoy, mi queridísimo soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo. Ve nomás, el estilacho de viernes, mi queridísimo Rod, ¿cómo estás? Bienvenido. Hombre, un placer, mi queridísimo doctor de la ciencia política. Agradezco ese nuevo mote de rockstar, hombre. Ojalá, quien fuera usted, caramba, pero le agradezco que por lo menos de dientes para afuera. Pues encantado de estar este viernes que ya por fin mucha banda estaba esperando para poder relajarse. Un placer para mí estar con todos ustedes, con la comunidad Comanche, dándoles la más cordial bienvenida y esperando poder platicar y hacer esto siempre de la manera más interactiva para que podamos todos tener pues este debate que tanto nos gusta y hablar de todo lo que nos acontece en materia política a nivel nacional e internacional, sobre todo con las cuestiones en Estados Unidos, si es que nos da tiempo. El BAT, hombre de la radio y gobernación, pues nos tiene nada más una hora y siempre es insuficiente para todo lo que quisiéramos hablar. El día de hoy está el hermano, otro hermano malvado del doctor, que es el hermano cómico, entonces le damos la más cordial bienvenida también. Mi querida Vanessa, ¿cómo estás? Hola, hola, mis queridísimos comanches, pues encantada de estar acá. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes de ricura, de la pura sabrosura. Y miren nada más, qué sabrosos los dos. Qué cosa chulada, de verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, nos lo vamos a pasar exquisito. Traemos un programón, mis queridísimos comanches, que por favor les pedimos que se queden con nosotros acá en Territorio Comanche. Muy bien. Bueno, y chulada, nuestra queridísima reina de la democracia, que hoy nos va a decir cómo están las cifras del COVID y lo que aprendemos motores para darle lo mejor del análisis político en nuestro país y en la comunidad internacional. Mi queridísima Vane, ¿cómo está el asunto? Híjole, pues bueno, para el día de hoy, la Secretaría de Salud reporta que tiene de a partir de hace 2 semanas 579,914 casos confirmados acumulados. Lamentablemente, 28,518 casos confirmados activos, 81,597 casos sospechosos y lamentablemente han perdido la vida 62,594 personas. Afortunadamente, el 69% de estos casos se han recuperado de manera óptima, lo cual, pues bueno, también es digno de celebrarse con todos ellos porque han recuperado su salud y eso es maravilloso. Bueno. Oye, mi queridísima Van, tú andabas hace unos momentos por el centro histórico. ¿Cómo se vive el COVID desde las afueras de nuestros hogares? Bueno, yo les puedo decir, o sea, vengo de Niños Héroes y vengo de los tribunales también ahí en familiares, y ojo, eso de verdad es una locura. O sea, el centro histórico está lleno, tal pareciera ser que no, pues vaya, ¿no? Que no hay pandemia, porque la gente anda, está hecho un caos. Lo que sí les puedo decir es que si a la entrada de Moneda y a la entrada de la calle de Corregidora te tienes que formar, ojo, para poder pasar, seas peatón, vengas, bueno, los autos no pueden pasar para empezar, ¿no? Porque Palacio Nacional está blindado en ese sentido. Entonces, a la entrada tanto de Corregidora como de la calle de Moneda te toman la temperatura y te ponen gel antibacterial. Entonces, pues bueno, ¿no? Así lo tenemos para el día de hoy. Y tal parece que mucha gente no cree en el COVID porque andan sin cubrebocas, ¿no? Y entonces es mínimo lo que se pudiese pedir, ¿no? Que la gente que acuda al centro, ¿no? Que es una zona de alto comercio, pues mínimo utilice el cubrebocas. En muchos negocios sí he visto que no permiten ahora sí que el ingreso si no es con cubrebocas. Entonces, pues bueno, importante que si van a salir, por favor, y que al lugar a donde lleguen se desinfecten los zapatos, pongan gel antibacterial, utilicen ahora sí que el cubrebocas, porque ya es obligatorio para nosotros. Recuerden que el cubrebocas ha sido un gran paliativo para poder conservar nuestra salud, derivado a que sí nos protege del contagio, ¿no? Pese a lo que diga Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, por favor, pues no le hagan caso, ¿no? A todo lo contrario, seamos nosotros los que nos cuidemos. Me recordaste a alguien. Oye, fíjate que ¿A quién? es correcto.
Me recordaste al brillante conductor Alatorre diciendo que no le hagamos caso al doctor Gatell. No, pero tú lo dices con toda la sensatez y toda la información que te respalda. Esa es la diferencia, mi Vane. Esa es la diferencia. ¿Sabes cuál es la bronca? Que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no al cubrebocas y no lo utiliza. Nosotros sí debemos utilizarlo. No contamos con todos los recursos con los que ellos cuentan como para poder sopesar tanto la enfermedad del COVID y todos los derivados. Recordemos que la población mexicana sí tiene, sí tenemos este grave problema, ¿no? Lo que respalda el doctor López-Gatell, ¿no? Hay un problema con el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y si lamentablemente llegamos a contagiarnos del COVID. Pero ellos tienen la culpa, mi Vane, acuérdate, por no hacer ejercicio y por no alimentarse adecuadamente. Entonces no es culpa del gobierno, acuérdate. Okay, pero la solución está en territorio Comanche, porque aquí les damos las mejores rutinas de ejercicio. Si usted necesita hacer una dieta, también solicítela y nosotros con mucho gusto, ¿no? Le damos todas las facilidades. Es claro. Correcto. Oye, fíjate que es bueno eso que comenta Vanessa sobre lo del centro histórico. Estuve yo hablando con gremios de diferentes oficios y me tocó hablar con gente que se dedica al rubro de la panadería, ¿no? Esto de creación de pan, de pastelillos, en fin, ¿no? Y era muy interesante lo que me comentaban porque están muy preocupados acerca de la reactivación económica que pueda tener su país. Varios han tenido que verse en la penosa necesidad de dejar ir a mucha gente que realizaba varias funciones, ¿no? Sobre todo en este gremio. Y esto viene muy al caso porque estuve leyendo un par de proyecciones de The Economist que son terribles en este sentido porque están vislumbrando que para la reactivación económica total en nuestro país sea hasta el 2025, ¿no? Esto es cuando termine la gestión de el buen cabecita de algodón Andrés Manuel López Obrador. Y estuve revisando otros números y dice que la población en pobreza extrema, y lo comentábamos el programa pasado, que podría aumentar en 10.700.000 personas, es decir, 10.700.000 mexicanos más que eran pobres, ahora se van a volver pobres extremos. Si había habido un descenso, ¿no? En las tasas de pobreza extrema, y este era el chiste que decíamos, güey, ahora, bueno, ya no eres pobre extremo, ahora más eres pobre, bueno, ¿qué crees? Es terrible, ya no va a ser chiste, vas a regresar a ser pobre extremo si te encontrabas en esa situación, ¿no? Pero, la gente que pueda llegar, ya deja de tú a ser pobre extremo, sino nada más pobre, podrían ser 9.800.000 personas, es decir, la clase media va a empezar a tener una disminución bastante importante, ¿no? Y la verdad es que esto es relevante porque ninguna de las crisis anteriores que hemos tenido en nuestro país ha dejado este clima de percepción económica tan fuerte, ¿no? Y tan escabroso en nuestro país. Es decir, hay registros ahí también del INEGI, del comportamiento de las empresas que han tenido las empresas, pues, en los últimos meses. Y ha habido un achatamiento en el sector, es lo que decía yo hace rato, ¿no? La reducción de personal que es terrible, ¿no? Entonces, muchas de estas empresas no solo han reducido personal, sino que han tenido que cortar prestaciones, ¿no? Al personal que pudieran conservar para el buen desarrollo de las actividades comerciales. Entonces, no solo se perdieron muchos empleos por los despidos, sino que también muchos de los que no se perdieron, pues han visto reducidos su valor. Y esto se ve reflejado enormemente en la paga, ¿no? O sea, en el salario que pueden recibir. Entonces, bastante preocupante esto de la crisis, sobre todo cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en boca del mismo, nos ha dicho repetidas veces, y porque lo ha dicho toda esta semana, que vamos bien, que vamos saliendo, que la gente tiene para comprar al menos lo de la canasta básica, en fin, ¿no? Y la verdad es que si bien hay ahí algunos apoyos gubernamentales, no son suficientes, no han sido suficientes, y muchos mexicanos, ¿no? Han tenido que rascarse con sus uñas y se siguen rascando con ellas todavía hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esto es una cuestión
que a mí realmente me desconciertan, ¿no? Porque, bueno, pues es una realidad inevitable, pero las proyecciones, que es con lo que empecé este pequeño análisis, es que hasta el 2025 podríamos reactivar, lo cual me parece sumamente preocupante. ¿Cómo lo ven, mis queridísimos niños? A ver, mi queridísimo Rod Picharo, que no vino el programa pasado y hoy está con nosotros, porque además déjeme decirle a usted que nos escucha y que hace este programa y que nosotros con mucha alegría también lo hacemos para ustedes. Es nuestro programa número 50. Estamos muy contentos de poder estar al aire con ustedes después de 50 emisiones. Y bueno, qué mejor que el mejor análisis para seguir estando al aire con ustedes. Mi queridísimo Rod, échele. Muchísimas gracias. Pues yo estoy más que agradecido porque la realidad es que este espacio se ha recibido muy bien. Ya somos una comunidad comanche y qué mejor manera de celebrarlo que estando al aire y poder hablar de lo que tanto nos gusta. ¿Qué puedo opinar respecto a este trágico y catastrófico escenario que nos acabas de plantear y que hemos venido, hemos venido comentando de manera muy reiterada hacia dónde vamos? Yo insisto mucho con esta pequeña, no sé, trato de compararlo cuando dicen que vemos la luz al final del túnel. Siempre he dicho que es la de un tren en sentido contrario y no la luz al final del camino. Esto va para largo. Además, algo que creo que es importante mencionar, se están registrando casos de contagio de personas que ya habían sanado del coronavirus. Entonces, esto de verdad es sumamente grave, sumamente preocupante, sobre todo en América Latina, porque ni siquiera hemos salido del primer brote, o sea, ni siquiera estamos en una segunda etapa, no hemos salido de la primera, y en Europa ya se registraron casos de personas que se habían aliviado y que de nueva cuenta están volviendo a enfermar, lo cual pone en tela de duda esta parte de la inmunidad que en teoría se había generado, ¿no? Eso es un dato que me parece sumamente importante y que también va a dar muchísimo de qué hablar. Habrá que esperar cuáles fueron las circunstancias, si es que la comunidad médica nos puede explicar en el menor tiempo posible, si realmente obedece a que no se generó inmunidad o si estas personas estuvieron bajo circunstancias que de nueva cuenta los pusieron en riesgo y ese es el motivo por el cual volvieron a enfermar. Respecto a la economía en México, creo que no lo habíamos ya lo habíamos dicho en diferentes espacios y en diferentes momentos, que el gobierno desgraciadamente no ha implementado una manera en la que puede reactivar la economía de una forma segura para todos, o sea, tanto para los empresarios o mini empresarios, tanto para la clientela que los está visitando. Aquí lo grave es que ante la desesperación por la falta de recursos, ante la cual de verdad les juro, yo ya estoy empezando a ver, se los dije y lo vaticiné porque me parecía lo más lógico ante una crisis económica donde la gente se está quedando sin recursos, es decir, no está devengando un salario. ¿Qué ocurre? Que gente de verdad, ya se pueden ir ustedes alrededor de algunos centros comerciales aquí al sur de la ciudad, y ya estoy viendo carros estacionados de gente clase media, clase alta o clase media alta, que les juro, ya están vendiendo patines, consolas de video, trajes, perfumes, todo están vendiendo, están poniendo en diferentes puntos del centro comercial para que no llegue también la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los quiera retirar como a Lady Tacos en el Zócalo. Y la realidad es que la gente se está comenzando ya a deshacer de algunos bienes para poder sobrevivir a esta pandemia, lo cual ni siquiera garantiza que sobrevivan por un periodo largo. La realidad es que lo están comprando, seguramente lo hacen para comprar algunos víveres y para pagar algunas deudas. ¿Qué quiere decir? Que el encarecimiento de la clase media y el encarecimiento de la sociedad mexicana en general va hacia un despeñadero, y no porque estuviera el copetón, sino porque realmente ya no hay nada que hacer. El gobierno sigue sin implementar un recurso suficiente para que todos aquellos que ya literalmente fueron a Palacio Nacional a gritar de manera desesperada que les dejen trabajar algunos de ellos y que no se puede, esos sectores son los que realmente están operando, ya no puedo decir que en la clandestinidad porque no es el caso, pero sí ya están operando de una manera en la cual no se están ofreciendo las medidas sanitarias correspondientes. Entonces, yo lo he manejado desde el principio que tenemos este problema de la pandemia. Hay dos pandemias, la económica y la biológica. Y desgraciadamente se están juntando de una manera en la que los muertos se van a volver a incrementar y en la que la gente va a seguir teniendo
la necesidad de comer, ¿no? Qué costumbre tan fea esta de tener que comer, caray. Ojalá se les quitara ese hábito y pues caramba, hay que decirles que no coman y que aguanten, que pues, la pandemia va para muy largo, pero desgraciadamente pues la gente no entiende, me quiere comer 3 veces al día y así pues no se puede, ¿no? Esa costumbre que ninguno nos podemos quitar. Así que la realidad de todo esto es que mientras, y yo he sido demasiado recalcitrante en esta parte, en tanto el gobierno no asuma la responsabilidad que le toca y tenga las miras para poder implementar un salario para que la gente sobreviva, para que se haga un estudio, de verdad que se hagan comedores comunitarios en las zonas de alto riesgo, que se implemente a nivel gobierno las medidas de sana distancia y de sanitización, y que toda esta gente que argumenta que ya no tiene que comer, tenga que hacerlo. Otra parte, por ejemplo, las rentas. La gente dice, es que yo tengo que seguir cobrando mi renta, y la otra gente dice, es que tengo que pagar la renta porque no me la están perdonando. La gente que es la que renta, evidentemente, pues está esperanzada a recibir eso, pero si la persona que le está rentando va a quedarse sin recursos, va a llegar un momento en el que se va a convertir en una persona que no puede cubrir ese monto, y entonces también la persona que renta se va a empezar a quedar sin recursos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que también el gobierno hubo un intento por parte de Morena de congelar las rentas para que esta gente no pudiera cobrar, pero por lo menos a la mitad. Que también se pongan ellos en una situación de entender que la gente que tienen como inquilino y que a lo mejor les estaba pagando de manera muy regular, ahora ya no puede hacerlo. Es decir, se tiene que disminuir el cobro de impuestos, se tiene que implementar un salario básico para que la gente pueda sobrevivir, comedores comunitarios, incentivos a nivel pequeñas y medianas empresas, donde se les permita también operar con las garantías sanitarias para que no se ponga un nuevo rebrote, y todo esto acompañado de perdónenme, creo que va a ser necesario que se implemente un poquito más la cuestión punitiva para que la gente de verdad comience a acatar la norma, porque de lo contrario no vamos a salir ni de una ni de otra. Ese es el problema con nuestro gobierno federal, con nuestro gobierno local, que no están actuando conforme a lo que están haciendo. Lejos de eso, dicen que estamos en semáforo naranja y que pues poco a poco, pero ahí vamos. Poco a poco ahí vamos, pero al cementerio. Poco a poco, pero ahí vamos, pero al despeñadero. Esa es la triste realidad, porque creen que México está, digamos, fuera del mapa terrestre y no se están dando cuenta que esta crisis es a nivel global y que cada país estará implementando diversas políticas para salir de la crisis, y que pues México, que siempre ha sido maravilloso en copiar, pues debería de aprender algo de los países en Europa, por ejemplo, que con todo el rebrote, pues la economía comenzó a no estar en una crisis tan grande. Entonces, mis recomendaciones y mi lectura sería que el gobierno comience ya con estas medidas de contención, de prevención, y al mismo tiempo para que ya vayamos saliendo de una manera segura en los dos ámbitos, en las dos pandemias. Oye, fíjate que estamos en la semana epidemiológica 33 y precisamente el director general de epidemiología, que es José Luis Salomía, del cual hemos hablado ya en este espacio también, ha dicho que desde el inicio de la pandemia han muerto 1,320 integrantes del sector sanitario. Bueno, pues habría que decirle al doctor Alomía que a esto hay que agregar 97,000, más o menos 97,600 contagiados de esta primera línea del combate, que la mayoría son enfermeras, ¿no? La verdad es que luego se nos olvida un poco, ¿no? Hablamos mucho de las condiciones sociales, hablamos mucho de cómo va a resultar económicamente el asunto, pero nos olvidamos de esta gente que está en la primera línea, ¿no? De contención del COVID. Y lo traigo esto a cuento porque el mismo doctor Alomía, le empieza, fíjate, a endosar a los médicos, igual que el doctor Gatell, que no se responsabilizan de sus asuntos, y entonces culpa a la obesidad, a la hipertensión, a que nosotros no hacemos ejercicios y entonces el pueblo bueno ahora es el pueblo malo. Pues les está endosando las culpas del fallecimiento, ¿no? Y con los mismos argumentos. Es que él dice que eran vulnerables, que el 47% presentaba obesidad, que el 30% hipertensión, que el 19% diabetes, que si el 18% tabaquismo, que el 11% asma, en fin, ¿no?
Entonces, yo pues, un llamado de atención desde aquí también al doctor Alomía y a la Secretaría de Salud, porque este personal sanitario, la verdad es que lo último que pensó, ¿no? Fue en su vulnerabilidad, pues en su riesgo, ¿no? O sea, ellos tenían una misión, es la misión, y hicieron un juramento hipocrático, ¿no? De curar al enfermo y detenerlo. Entonces, bueno, pues se me hace que el gobierno se va un poco por las ramas, ¿no? Al querer culpar de algo al pueblo que evidentemente tenemos una coparticipación en esto, pero no es realmente nuestra culpa, es parte del Estado y precisamente lo que estás diciendo, que no se han hecho responsables al 100%. Me dice Babane, para ir con unos comentarios que son un montón. Pues vaya, ya lo había, de igual manera, ya lo había comentado en el espacio de Territorio Comanche, y justo cuando todavía estábamos en cabina, ¿no? Donde ya se decía que prácticamente iba a desaparecer la clase media, ¿no? Mucha gente, pues sí, me comentó que era muy, que no creían en esto, ¿no? Lamentablemente, hoy día estamos viendo cómo nosotros también formamos parte de eso, que pues no quisiéramos, ¿no? Entonces, veamos también cómo esto tiene que ver con muchísimo antes, ojo, de la pandemia, porque esta cuestión de esta crisis económica tan aguda en la que estamos, de esta recesión económica, ojo, no empezó con la pandemia, empezó desde antes. Entonces, todavía el año pasado muchos decían, es que no hay dinero, es que no hay dinero. Y entonces ya nada más esperamos que venga la temporada. Y ojo, la temporada empezaba a reactivarse en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Llegó diciembre y tampoco había dinero. Y entonces ya te hablaba de un problema grave, ¿no? Lo vaticinó también, inclusive cuando renunció Carlos Ursúa, ¿no? A la Secretaría de Hacienda. Entonces nos dijeron, y no había ni siquiera una cuestión de la pandemia, ¿no? Él también lo mismo lo señaló. Yo me bajo del barco porque lo que viene es muy grave y no quiero ser partícipe ni corresponsable de esto, ¿no? Entonces, hoy vemos cómo esta falta de profesionalismo para poder gobernar un país tan grande como lo es México, está dando un resultado sumamente triste en ese sentido. Entonces, por eso es muy crudo, por eso es muy cruel, porque una cosa bien fue a lo mejor la jefatura de gobierno, ¿no? Durante el 2000 al 2006 con Andrés Manuel López Obrador, era la Ciudad de México. Estamos hablando de que son 460 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, es una ciudad muy grande, ¿no? Con problemas propios a ello, ¿no? Pero también es un territorio muy pequeño. Gobernar una República Mexicana no es lo mismo y tampoco es tan sencillo. Entonces, prueba de esto es la falta de resultados, la falta de eficiencia, de eficacia para responder a algo tan grave como lo es esto, ¿no? Entonces, pues bueno, lamentamos mucho esto y pues bueno, tenemos resultados y empleémoslos entre todos. Es correcto. Oye, tenemos muchos saluditos, nos dice Marta Rivera. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Buen fin de semana con Manches. Saludotes, muchísimas gracias. Saludos. Tan bonito Tehuacán, esperemos ir por ahí en algún momento. Oye, está la guapa ya en Tehuacán y tuve el honor de que me invitaran alguna vez a dar una ponencia. No sabes qué bonito es. Ojalá podamos. La Benemérita Universidad. Dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval. Es correcto. Dice Sandy González. Saludos, Sandy, muchas gracias. Hola, dice Sandy. Juan Manuel Cifuentes Sandoval desde North Carolina, en los Estados Unidos. Saludos, Comanches. Nos dice Chris Jumper. Saludos, Comanches, y muchas felicidades por el programa 50. Muchísimas gracias y vamos por 50 más. Nos dice Arturo. 54, bueno, 54 son un montón, iremos por muchos más. Oye, dice Arturo Israel Aguilar, saludos y felicitaciones, un abrazo a mi estimado soldado del amor, digo de la democracia, el buen Rod Pichardo. ¿Qué pasó, Paul? Paul? Un abrazo para ti. Que salió del baño de mujeres, cuidado. Un abrazo al doctor Carrasco. Oigan, pero 54 programas en
interrumpidos en época de COVID, pero ya muchísimos antes, ¿no? Territorio Comanche tiene una historia ya de más de 4 años, lo cual es maravilloso. El doctor Carrasco, uno de los pioneros de este hermoso programa, y pues bueno, ¿no? Entonces también por ahí Eduardo, ¿no? Y un montón de gente tan maravillosa y talentosa que ha estado en estas grandes emisiones de Territorio Comanche, que recuerden que este programa se hace por y para ustedes. Es correcto, ya nos dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, empiezan los Juegos del Hambre y es preocupante que hasta el 2025 se reactive la economía, se van a terminar comiendo unos contra otros. No, pues ya nos estamos comiendo, aquí es una carnicería en estos tiempos del COVID, es terrible. Y nos dice Bebis Morris, saludos cordiales Comanches, que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias Bebis Morris, además el Facebook nos hace favor de recordarnos todos los cumpleaños, hoy es cumpleaños precisamente de Bebis Morris, así que un abrazote a Bebis Morris que hoy está cumpliendo años. Un abrazo. Es hoy correcto. Es viernes de ricura, de la pura sabrosura, hoy es viernes del cumpleaños de Bebis, que caramba, ¿no? A festejar a lo grande, muñeca. Así es. Oye, nos dice Juan González, el estudio de estas personas que se infectan de nuevo, se busca algún elemento que nos indique la presencia de memoria, por lo que se ha visto. Parece ser que no se genera memoria, pero ojo, esto es característico de enfermedades virales, pues los virus pueden cambiar muy rápido y las defensas del cuerpo no reconocen esos cambios, por lo que al volverse a enfermar es como si se enfermara de nuevo. Ojo, faltan estudios que determinen todas estas características. Pues sí, la verdad es que lo hemos dicho en emisiones anteriores, somos de los pocos países que no han hecho pruebas y que tampoco estamos haciendo este tipo de estudios virales, ¿no? Epidemiológicos, para que pudiéramos tener una certeza sobre muchas cosas. Entonces, la verdad es que yo he platicado con mucha gente que está muy preocupada sobre si se podría dar o no un segundo rebrote en este país, y yo les decía que deberíamos estar preparados, ¿no? O sea, ahí está el ejemplo, el más cercano es el ejemplo de España, donde hubo un segundo rebrote, y es precisamente lo que nos está diciendo Juan González, porque es como si te diera por primera vez, ¿no? Y olvídate, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál esta condición de que ya me dio y ya no me va a dar? Pues ya no hay certeza con eso, ¿no? Entonces, tal vez la única certeza que haya son dos. Una, hay que cuidarse con todas las recomendaciones que le hemos dicho a través de ese espacio, y la segunda, ¿no? Pues es esperar a que de verdad la generación de la vacuna, bueno, pues nos pueda aliviar de ese mal. Por supuesto que esa es la que más va a tardar, así que más bien vamos a cuidarnos, porque de que pueda haber posibilidades de que se genere un segundo rebrote, pues puede haber. Ahora, hay que aclarar, en la emisión pasada estábamos comentando que este es el primer brote, ¿no? O sea, no hemos salido del primer brote. Entonces, aguas, ¿no? Ojo, porque eso es importante. Dice Jorge Armando Lares González, saludos, muchísimas gracias. Hola, Jorge, un abrazo hasta Tláhuac. Rojas nos deja unos emoticones, muchísimas gracias, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, y falta el rebrote del COVID-19, precisamente eso es de lo que estamos platicando en este momento, de que esperemos no haya, pero bueno, no podemos confiarnos sobre eso. Dice Mariana Gómez, hola, buenas tardes para los tres, buenas tardes, nuestra queridísima Mariana, hola, muchísimas Mariana, gracias por estar tarde con nosotros el día de hoy. Oye, qué bueno que está aquí nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo, y que ayer en la Cámara de Diputados, porque hay un tema que está dando muchísimo de qué hablar. Ya lo platicamos en la emisión pasada, pero vamos a insistir sobre este tema, que es la consulta ciudadana acerca de si se puede o no enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Y decíamos que es una cuestión bastante polémica por la manera y forma en que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo voy a decir rápido, hay una serie de consideraciones por las que se podría y por las que no se podría llevar a esto, ¿no? No hay, vaya, lo primero es que no hay un acusamiento penal, ¿no? Si tal cosa se me permite decirlo, no hay un proceso penal abierto, digamos, ¿no? Contra ninguno de los 6 expresidentes que quedan vivos aún, ¿no? Entonces, bueno, si bien habría elementos para proceder, no hay ningún proceso abierto, no ha habido nadie que vaya a acusarlos de absolutamente nada, ni siquiera Enrique Peña Nieto con esas de las declaraciones de Lozoya.
¿no? Ahora, el Ministerio Público, por supuesto que puede mandar a pedir que cualquiera de los 6 expresidentes, porque son ciudadanos, no son extraterrestres, bueno, pues tienen toda la posibilidad de hacerlo ante el Ministerio Público si es que se los pide. Sin embargo, la Constitución establece que esto de los juicios a los expresidentes no se puede llevar a cabo, ¿no? O sea, porque es una violatoria al debido proceso penal, a los derechos humanos, y bueno, en fin, a un montón de cosas más, ¿no? Y a esto súmenle el procedimiento, ¿no? Porque el procedimiento es largo y sinuoso. Va a empezar, lo decíamos la vez pasada, a partir del 1 de septiembre y terminar hasta el 15 para juntar algo así como 1.600.000 firmas. Si se juntan el 1.600.000 firmas y pasa al Congreso y en el Congreso las 3/4 partes decide que sí pasa, bueno, va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una vez que pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Suprema Corte en su sabiduría dijera, bueno, sí es constitucional y sí vamos a hacer la consulta, bueno, tendrían que votar de acuerdo con el padrón electoral nacional actual, algo así como casi 40 millones de mexicanos porque esto se llevara a cabo. Y al parecer, esta consulta popular estaría llevándose después del proceso electoral de 2021, es decir, más o menos un mes después de que pasara esto. Entonces, eso significaría gastarse, además, otros más o menos unos 7 millones de pesos, si no es que más, me parece que es más, para llevar a cabo la consulta ciudadana. Entonces, bueno, es todo un galimatías esto que se está llevando a cabo, pero mi queridísimo Rod, tú que estás muy cerca ahí del poder y de los que deciden, ¿cómo ves la discusión que se está llevando a cabo sobre esto? Mira, yo creo que esta discusión no es casualidad por el momento en el que se está presentando. Evidentemente tiene un tinte electoral muy claro, porque lo que está pretendiendo hacer López Obrador es literalmente un presidente en campaña para su movimiento, ¿no? O para su partido. Lo que está haciendo es tratar de jalar agua para su molino y para los que están atrás de él en ese partido, con estas propuestas rimbombantes, con estas propuestas que atrapan a la gente precisamente por esta cuestión del hartazgo social, por esta intención de querer llevar a la justicia a todos estos expresidentes, que como bien lo mencionas, no hay un proceso judicial iniciado en contra de ellos, a través del cual se establezca ya una culpabilidad o que por lo menos estuviera en algún litigio. Aquí la realidad es lo que él está proponiendo es que la Constitución se modifique para que en un momento determinado exista ya esa parte en la Constitución que permita que todos los expresidentes puedan enfrentar un proceso para ser juzgados, cosa que no existe. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, para empezar, tú no puedes poner en manos de la ciudadanía a tratar de poner en una consulta la justicia. La justicia se debe implementar a través del otro poder, que es el sistema, que es el poder judicial, y que por eso vivimos en un sistema de división de poderes que es tripartita. Tú no puedes establecer este tipo de propuestas porque finalmente no tienen otro alcance que no sea el de generar empatía por parte de los ciudadanos. La realidad es que carece de un ensamblaje jurídico que le permita estar bien sostenida. Lo único que se está pretendiendo hacer es que a través de estas estructuras de hartazgo se formule, ¿no?, una nueva propuesta y de esta manera tal vez el próximo Congreso en la Cámara de Diputados, una vez que se renueve, pues lo plantee a través de alguna iniciativa de ley sobre pretexto de tener el respaldo de la ciudadanía. Pero como bien lo mencionaste, el procedimiento no es tan sencillo, tiene que atravesar por distintas etapas para que algo así se pudiera ver. Yo estaría encantado de ver a Felipe Calderón, encantado de ver al propio Echeverría, aunque sea una persona que porque es viejo ya se le perdonó por cuestiones de humanidad, pero que la realidad fue un tipo que desapareció muchísima gente en los años 70 y que fue, digamos, un gobierno muy represor y que él incluso es uno de los artífices del movimiento del 68, ya que en aquellos años pues era
el secretario de Gobernación, por mencionar tan solo algunos casos, ¿no? Pues Miguel de la Madrid, porque ya se murió, ¿no? Pero fue uno de los principales precursores del neoliberalismo y que fue él el principal actor en la venta de todas las paraestatales que tenía nuestro país, que llegaban a más de 1,000 y que ahora pues los contamos con los dedos de la mano, ¿no? Una de las cuales es Pemex y se encuentra en números rojos. Así que, bueno, con Felipe Calderón, creo que a pesar de que no existan estas indagatorias judiciales, digamos que la ciencia política, sino la información que podemos tener, los resultados que se presentan en el ejercicio de gobierno, es lo que te demuestra a ti esa ineficacia y esos casos de corrupción, que son los que tal vez no tenemos de manera precisa, como dirían en mi rancho, no tenemos los pelos de la burra en la mano porque no la tenemos cerca, pero sabemos que eso existe. Ya hay, digamos, documentos probatorios por parte de diversas instancias, por ejemplo, la de derechos humanos, por ejemplo, algunos reporteros internacionales que han documentado este teatro de la guerra en contra del narco, esta parte en la cual ha dado incluso material para series televisivas, que sí, realmente parece de ciencia ficción, pero que existieron estos acuerdos entre el gobierno calderonista y un grupo de delincuentes o de narcotraficantes, y que la realidad es que mientras no se pruebe en tiempo, modo y forma la actuación de cada uno de estos individuos y se implemente un proceso judicial en su contra, no podremos ver esto hecho una realidad o que se consume en el estricto sentido. Yo creo que lo que pretende López Obrador es poner, digamos, sobre la mesa en la discusión legislativa que algo así en un futuro, digamos, no tan largo, podamos nosotros contemplar la figura del enjuiciamiento a expresidentes. En este momento él lo pone como si fuera tan sencillo como ir, tocarte la puerta, preguntarte, pues fíjate que de los 120 millones de mexicanos que somos, con un padrón electoral cercano a los 95 millones, pues resulta que 90 dicen que sí, ¿no? Pues entonces ya por eso ponlo en la Constitución. Pues no, yo creo que a López Obrador habría que recordarle lo que es el proceso legislativo y lo que es el proceso judicial. Así es correcto. Sencillo. Oye, fíjate que sobre lo que dices, pues es que es muy cierto. El artículo 35 de la Constitución establece cómo no se pueden llevar a cabo ciertas cosas. Ahora, ese mismo artículo impide que los temas de justicia sean materia de consulta ciudadana, ¿no? Exacto. O sea, es muy claro en los alcances que pueda tener esta consulta, en sus motivaciones y los asuntos que puedan ser sujetos de ella. Además, no hay una ley secundaria sobre este tema, así que lo que dicta la Constitución, o sea, lo que ahí se dice, ¿no? No admite interpretaciones y entonces se debe tomar como lo redactaron los legisladores, ¿no? Entonces, la primera es, la justicia no puede ser sometida a consulta, ¿no? Si los expresidentes tienen delitos de cualquier tipo, ¿no? Pues deben ser denunciados y deben llevar un proceso, ¿no? Y ya se verá si son sentenciados o no, no hay más, ¿no? Y tampoco pueden ser motivo de consulta, por ejemplo, los derechos humanos. Entonces, este caso de juicio popular, pues se está violando el derecho de los sujetos a la presunción de inocencia, como ya bien lo hemos comentado, ¿no? Y entonces a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no avalaría esto porque se contrapone a todas luces con el artículo 35 constitucional, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que la Suprema Corte dice sí, bueno, como dije hace un segundito, no se puede llevar a cabo el día de la elección porque dice la Constitución muy claro que va a ser el primer domingo de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí le va a caer muy mal eso al presidente, pero pues está escrito, ¿no? Ahí sí que no se puede hacer de otra cosa, ¿no? Entonces, la cuestión es ver si el presidente se va a poder salir o no con capricho electoral, porque pues básicamente es eso, ¿no? Él mismo ha dicho que si no la promueve nadie, entiéndase los ciudadanos de aquí al 15, ni los legisladores, pues él también diría que no la va a hacer, pero a todas luces se está planteando el panorama para que esto se pueda llevar a cabo. Sin embargo, difícilmente podría ser vinculatoria por el número tan grande de gentes que tienen que votar y por los millones de pesos que el INE se tiene que gastar,
¿no? Para además de llevar a cabo el proceso electoral, pues hacer la consulta ciudadana. Pero, mi queridísima Vane, ¿cómo ves tú el asunto? Pues grave, sin duda, ¿no? Una cuestión que va a politizar la elección del 2021, por esa razón es grave, ¿no? Aparte de, pues, de lo del delito que ya habíamos hablado la sesión pasada de territorio. Pues bueno, simple y llanamente para cumplir con una de las promesas de campaña presidencial. Entonces, pues yo creo que la respuesta va a ser la que ya sabemos todos, ¿no? Que sí deseamos en todo caso enjuiciar y procesar a los expresidentes. ¿Por qué? Porque no solamente ya lo dijo el soldado de la democracia, ¿no? El terrorismo de Estado se le debe a Luis Echeverría Álvarez, tanto con la desaparición de la primera desaparición forzada en 1968, así como la orden expresa, ¿no? De la matanza de Tlatelolco el 10 de junio del 71 y posteriormente toda esta guerra sucia que se internó en Atoyac de Álvarez Guerrero, ¿no? Ver, por ejemplo, sería un goce y un disfrute de verdad ver tras las rejas a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Quien se encargó de desmantelar básicamente a este país en ese sentido, ¿no? También me encantaría ver tras las rejas a Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Porque simple y llanamente, ¿no? Dio concesiones a las mineras, ¿no? Tanto canadienses y francesas por una explotación y una concesión de más de 100 años, ¿no? Y por si esto fuera poco, se adjudicó Ferromex, ¿no? Entonces, pues sería majestuoso, ¿no? Así como también ver a Borolas, ¿no? A Fecal, ahí tras las rejas, por toda esta guerra tan cruel, ¿no? Contra las drogas que ha detentado y que dejó muchísimos muertos, ¿no? De manera innecesaria, ¿no? Entonces, fortuna por todos aquellos que estarían vivos, porque a todos, sin duda, se les tendría que enjuiciar. Sin embargo, ojo, considero que no solamente es eso, ¿no? Sino que habrá que poner unas penas mucho más severas, insistir, ¿no? Sobre eso, sobre lo que decía un gran politólogo, Giovanni Sartori, ¿no? En el hecho de que, bueno, quien ha lastimado tan cruelmente a los países deben de ser condenados inclusive a la pena de muerte, ¿no? En México no se tiene, pero no bastaría, a mí no me bastaría con que pisaran unos años la cárcel, porque muchos de ellos ya exceden los más de 70 años, ¿no? Entonces implicaría verlos en la comodidad de su casa, ¿no? Entonces, ante eso, sí habría que quitarles todos sus bienes, estaría yo feliz y contenta, yo creo que muchísimos comanches también, ¿no? En aras meramente de la justicia. Entonces, pues bueno, ¿no? Es un pequeño paso, sin duda, de los muchos otros que faltan, ¿no? Pero aunque sí de manera inmediata, lejos de gastar ese recurso para la consulta, ahorita se requiere esa lana para reactivar la economía, ojo, de la clase baja y de la clase media, sobre todo de la clase baja, porque es la primera semana de los chicos en la escuela y estamos viendo una de carencias como no tienen idea, ¿no? Entonces, pues, habrá que redireccionar, pues, toda esa lana que se invierte en eso. A mí Oye, fíjate, nos dice Juan González, no hay... Espérame tantitito, me dice, por favor, dice... Bueno, dale, y ahorita vamos con los comentarios. ¿Sí? ¿Seguro? Ok, bueno, a mí me gustaría nada más como establecer algunas cuestiones que me parecen muy pertinentes respecto a qué tan contraveniente puede ser una propuesta como esta. Primero, va totalmente en contra del artículo 20 constitucional que establece justamente todos los pormenores del debido proceso, porque no se puede hablar que solamente a capricho de una consulta popular, sino que debe de ser la Fiscalía General de la República quien goza de autonomía, la que a través de ciertas investigaciones debería dar con la posible culpabilidad del imputado, primero. O sea, se violaría el 20 constitucional. Por otra parte, la idea de juzgar a expresidentes, pues, es contraria en la Constitución por todo lo que acabo de mencionar y también por la autonomía que tiene la Fiscalía. Tú no puedes proponer como presidente juzgar a expresidentes a través de una consulta porque todo esto violenta por todos los argumentos, tanto la ley secundaria, que podría ser el Código Penal Federal, y la propia Constitución. Entonces, yo creo que primero que todo tendrían que establecerse las pruebas de los delitos
para que se abra una investigación, que la Fiscalía General de la República presente las pruebas y que a través de un debido proceso, entonces ya se establezca esta idea de poder someterlos a un juicio, que ni siquiera tendría que ser ya, digamos, a mí lo que me llama la atención, y no sé si estoy equivocado, pero ya los podrías tú juzgar como cualquier hijo de vecino. Aquí la cuestión es imputarles delitos en el ejercicio de sus funciones cuando tuvieron ellos el cargo de presidente. Pero la realidad es que a través de una investigación con debido proceso, tú ya puedes ir y levantar una denuncia en contra de cualquiera de ellos. Ya ni siquiera tendrías tú que armar tantas cosas porque la inmunidad ya no la tienen. Entonces, ellos en el momento en el que dejan de ser presidentes, a partir de ese mismo momento también ellos pierden esta protección que los salvaguarda en la misma Constitución. El día que el presidente le pasa la bandera, o ¿cómo se llama? La parte esta de aquí, al siguiente presidente, en ese momento, la banda presidencial, perdonen ustedes. En ese momento deja de ser el superhombre, se apaga en el escenario político y pierde absolutamente todas las dádivas del sistema. Entonces, ni siquiera tendría que ser tan rimbombante todo esto, simplemente es someter a consulta a través de un hartazgo social, oye, ¿te gustaría verlo? Sí, sí, ¿por qué no? Y ya, que se establezcan las acusaciones en la fiscalía y que la fiscalía haga su trabajo y tan. Así de sencillo. Bueno, a eso échale que muchos de los delitos. Es correcto. A eso échale que muchos de los delitos seguramente ya prescribieron, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener muy, muy presente eso. Oye, nos dice Juan González, no hay vacuna que te haga inmune al COVID, lo que va a pasar es como lo de la influenza estacional, no te protege de la nueva variante, te prepara para que no te vaya mal. Bueno, pues están hablando los epidemiólogos y los expertos en el tema y la verdad es que hay que tener presente también esto, no es que, sí, no es que sea mágica, no, nada más te protege contra algo que te pudiera pasar. Ok, sí, muy bien, muy acertado lo que comenta. Es correcto. Oye, también nos dicen, oigan, y esta pregunta se me hace muy interesante, muy relevante. Dicen, oiga, ¿por qué no se evoluciona a un sistema digital en las elecciones? Bueno, ahí te va mi percepción. ¿Alguna vez se planteó, cuando todavía era el Instituto Nacional Electoral, precisamente pasarse a un sistema digital como el que tuvo en algún momento los Estados Unidos? Sin embargo, este sistema digital que se iba a implementar ya no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque en una elección, y ahorita me voy a acordar en cuál fue de la de los Estados Unidos, hubo muchas irregularidades, ¿no? No había un control, inclusive salen en algunos programas de los Simpsons cómo se llevaron a cabo estos. Tú querías votar por el Partido Republicano y no te dejaba, o sea, tu voto se iba por el Demócrata. Entonces, muchas de estas irregularidades no se pudieron solventar en su momento. Ahora, no solo es que se den estas irregularidades, sino que puede ser objeto de craqueo, ¿no? O de intervención por parte de otros agentes. Ahí tenemos también todo este sistema de bots que implementaron los rusos en la campaña electoral pasada con Trump, ¿no? Entonces, si se puede llevar a cabo eso, imagínate que no se pueda craquear el sistema digital con las elecciones. Entonces, para evitar esto, se sigue haciendo a la usanza antigua, ¿no? Que es llena tu boleta, táchale y se cuentan los votos, ¿no? Lo cual también tiene sus implicaciones, pero sin embargo sigue siendo uno de los métodos más seguros y más confiables. Tan es así que se le ha pedido al ahora Instituto Federal Electoral el dar capacitaciones de este tipo a otros países, ¿no? Sobre todo países árabes, para llevar a cabo sus procesos electorales, ¿no? De manera confiable. Entonces, si bien es cierto que nuestro sistema electoral es muy caro, bueno, también reviste cierta efectividad en el mismo, ¿no? Mi queridísima Vane. Pues vaya, así respondiendo también a esto, ¿no? Nos dice Juan González, oigan, ¿por qué no se evoluciona un sistema digital en las elecciones? Pues bueno, porque México es el mejor país en fraudes electorales, ¿no? Y esto facilitaría precisamente todo eso, ¿no? Daría el camino sin mayor tonizón. Y aún con esto, aún con lo que nos acaba de decir el Mick Jagger de la ciencia política, con el hecho de que por la cuestión de la papeleta es la forma más segura, aún con ello hemos visto a lo largo de la historia de México
que aquí se hace fraude electoral, simple y llanamente, antojo y merced, ojo, de quien está en el poder y también de aquellos poderes fácticos a los que se favorecen, ¿no? Entonces, pues, imagínate digital, híjole, no, hombre, este territorio volvería a ser priista en 2 minutos y todo, ¿eh? Tendría control en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se llevaría básicamente de la noche a la mañana todos los estados, los congresos locales, bueno, sería una cosa, ¿no? Y el argumento sería, pues es que ellos saben gobernar, saben hacer las cosas, postdata, México sería lindamente priista una vez más. Es correcto, mi queridísimo Ro, ¿tú qué opinas acerca de si pudiera haber ¿no? un sistema digital en las elecciones? Bueno, yo creo que es muy importante y eso es algo que se analizó cuando yo estaba cursando la especialidad en Derecho Electoral. Además del rezago tecnológico que existe en todo el territorio nacional, que incluso lo estamos viendo de nueva cuenta con la puesta en marcha de esta idea de digitalizar los servicios educativos para que todos los niños de primaria hasta la preparatoria puedan seguir teniendo sus clases a través de internet o de una pantalla, ya lo estamos viendo. Hay muchísima gente que no tiene acceso a este tipo de dispositivos y que tal vez para muchos de nosotros con ciertos sacrificios si tú lo quieres, pero los tenemos. Tenemos un teléfono celular inteligente, una pantalla inteligente, servicio de internet. Hay un analfabetismo tecnológico, esa es la palabra. Tú te puedes seguir encontrando personas que de verdad son ajenas al internet, que no tienen un conocimiento tácito de la era digital, a pesar de encontrarse viviendo en ella. Son personas, en su mayoría, no digo que todos, de la tercera edad y de escasos recursos. ¿Por qué? Sencillamente sus preocupaciones y su entorno no tienen acceso a todo esto, de tal manera que se les hace ajeno. Imagínate, a mí me ha tocado ver personas de la tercera edad peleándose literalmente con las máquinas expendedoras de tarjetas en el Metrobús, porque ni siquiera saben qué botones presionar ni cómo poder ellos obtener ese servicio. Entonces ahora imagínate tú que de repente digas, ok, vamos a digitalizar el voto y vamos a hacer que todos vayan y a través de una tablet, ¿no? Se les ponga el menú, como muchos restaurantes ya lo hacen, se les pongan las opciones y que tú simplemente tengas que teclear alguna de tu preferencia, que con tu huella digital el sistema te identifique como elector registrado y que en ese momento tu voto se suba al sistema. Eso por una parte, el gran analfabetismo digital que existe y la falta de acceso a que mucha gente se familiarice con los dispositivos y que pueda de alguna manera emitir su voto. Tal vez se podría hacer a través de una campaña de información donde la gente pudiera tener por lo menos una idea de cómo establecer su voto a través de medios digitales, cosa que veo todavía muy lejana y que tal vez el costo-beneficio sería pues no tan rentable, en el sentido de que cuánta gente tú vas a poder absorber para que le llegue este mensaje y diga, ok, entonces ya entendí cómo votar de manera digital. Una campaña publicitaria o propagandística con este mensaje yo creo que sería demasiado costosa y los beneficios que podría traer no serían los mejores, porque la gente aún así no se va a familiarizar de la noche a la mañana para emitir su voto de manera electrónica. Eso por un lado. Por otro lado está la parte que ustedes están mencionando, la parte del fraude. Es muchísimo más fácil manipular a través de un sistema de cómputo una cuestión digital de resultados como la que se dio en el PREP en el año 2012 con Calderón y López Obrador, que en el PREP se cayó el sistema de nuevo, ¿no? Donde curiosamente uno de los cuñados de Felipe Calderón era dueño de Hildebrando, esta empresa de informática que llevó a cabo los conteos. Tan sencillo como hackear los resultados. No tengo que decir más. Yo creo que toda la comunidad comanche está familiarizada con el término hackeo y con el término de fraudes cibernéticos y de esta manera pues se pondrían las cosas veo las cosas no viables para que México pueda digitalizar el voto. Cierro mi comentario, analfabetismo digital, falta de acceso a los dispositivos electrónicos y se amplía la posibilidad de un fraude a través de un sistema de cómputo. Ese sería mi comentario
y son las tres principales, digamos, los tres principales problemas que yo puedo encontrar para que en México se pueda establecer un voto digital que nos brindara la certeza jurídica y la certeza en todos los sentidos de la palabra. Es correcto. Oye, fíjate, hablando sobre elecciones, les quiero pasar el calendario electoral a propósito de esto para saber cómo nos va a ir. Y bueno, arranca. No, arranca seguro esto oficialmente el 7 de septiembre y va a culminar el 6 de junio del año 2021, ¿no? Hay una lista nominal, como decíamos hace ratito, de 95 millones de personas. Esto es 95 millones de personas de un país de 120 que tienen toda la, que pueden votar, ¿no? Se tendrían que instalar en todo el país algo así como 165,000 casillas. Y 12 millones de ciudadanos, ¿no? Pues estarían en posibilidad de ser funcionarios de casillas para llevar a cabo las jornadas electorales. Y agárrate, son 21,368 cargos, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, están también la cuestión de los candidatos independientes, ¿no? Del 3 de diciembre al 31 de enero se pueden llevar a cabo los apoyos ciudadanos a estas candidaturas y a partir del 23 de diciembre y hasta el 31 de enero empiezan las precampañas para diputados y del 4 de abril al 2 de junio, las campañas ya propiamente que pueden llevar los diputados para ser elegidos. Entonces, el 6 de junio es la jornada electoral y pasando esta jornada electoral el 6 de junio, en agosto, es que se llevaría de ser así la consulta ciudadana. Ahora, ¿cuánto nos va a costar todo esto? Bueno, pues ayer el Instituto Nacional Electoral dijo que nada más van a ser 20,464 millones de pesos. Entonces, bueno, pues lo decíamos hace un segundito, tenemos unas de los procesos electorales más caros en el mundo y bueno, pues esperemos que esta friolera de dinero que nos gastamos entre partidos políticos y entre la generación de las elecciones, pues nos lleven a unos procesos, pues lo más acercado a la democracia. Oye, nos dice Juan González, fue la elección de Obama contra McKenzie, creo. ¿Sabes qué? La voy a revisar. No me acuerdo, pero la voy a revisar. Dice, pues aún que se hagan en boletas, todos los sistemas del INE reportan de forma digital. De cualquier forma, hay modificaciones. No, sí, o sea, de que hay. El asunto es que nos referimos a la cuestión digital en el sentido de dar el voto, ¿me explico? De ir a la casilla y dar el voto. Tan es así que por eso. Ajá, exacto. Por eso no hay en este país, como sí lo hay en los Estados Unidos, el voto por correo. Imagínate, no, hombre. Bueno, te llegarían cartas de todos lados para el ganador. Bueno, oye, dice, cuando fui servidor de casilla, el mismo ejército cuidó las urnas, pero de ahí los conteos y los reportes que se hacen digitales, todos son susceptibles. Bueno, pues también son humanos y hay que contar de uno en uno, mano, ¿no? Entonces, siempre es complicada esta parte y por eso se hacen conteos y reconteos y por eso se va a los tribunales, en fin, ¿no? Pero bueno, es lo más acercado a un proceso limpio que pudiéramos tener. Dice Arturo Israel Aguilar, mi hermana trabajó en Banamex y me comentó que ellos quieren cambiar todo a banca digital. El principal problema con el que se enfrentan es justamente con las personas de la tercera edad que según sus estudios solo confían si ven a una persona en ventanilla. No confían en los cajeros. Bueno, adivina qué, ni yo confío en los cajeros, mano, ¿no? O sea, yo prefiero también tener dinero en efectivo y hacerlo a través de ventanilla que muchas veces en los cajeros. Mira, tengo una suerte con las cosas digitales. Se han tragado mi tarjeta un par de veces. Me da tanto coraje, ¿no? Y que además no te la puedan regresar en ese mismo instante, ¿no? Y luego también que si luego retiraste dinero y no te lo dio bien el cajero, en fin, y si uno sufre que está medio inmerso en el mundo digital, imagínate a la gente de la tercera edad. Hay
todos los fines de mes van a cobrar sus pensiones, pobre gente. Hay unos que cobran una cosa que es de una cuestión absurda, hay otros que cobran muy bien, pero más allá de que cobren o no bien, muchos se enfrentan precisamente a lo que decía Rodrigo, lo que dices tú, a esta brecha digital donde les es básicamente imposible sumarse a esto, ¿no? Hay gente que no tiene a nadie a quien recurrir más que al que está en la ventanilla para hacer sus movimientos bancarios. Entonces, bueno, pues sí, es muy complicado. A la larga, se va a tener que hacer. Nosotros, que ya estamos en esta brecha digital, seremos las personas de la tercera edad, ¿no? Cuando lleguemos a ella, que habremos sorteado de alguna manera esta brecha, si no es que se vuelve más complicado el asunto de lo que está. Pero en el momento actual, y al menos un par de generaciones más, yo me atrevo a decir unas 3 o 4, va a ser muy difícil, ¿no? Que se integren totalmente a esta cuestión digital. ¿Cómo lo ven, mis queridísimos niños? Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Va a estar bien grave, porque es verdad, ¿no? A mí también me ha pasado, ¿no? Que el cajero, cuando confía en los cajeros estos automáticos, como se les llaman, que te da el cambio, pues ni siquiera me lo dio, ¿no? Entonces, bueno, te tuve que meter ahí la queja correspondiente, me dijeron que no, entonces, postdata, se perdió ese dinero. Hoy día prefiero formarme, pasar, hacer el pago correspondiente derivado a eso mismo, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos toda esta cuestión, es verdad, ¿no? Tenemos un rezago impresionante, sobre todo hacia los lugares en donde siempre, pues, impera la pobreza, ¿no? Imagínense Guerrero, Michoacán, Oaxaca, o sea, sería práctico, no imposible, pero sería muy complicado que de por sí la gente así bajara a votar, pues, de manera digital, ¿no? Pero bueno, ¿no? Así lo considero. Todavía no estamos yo creo que para cerrar, perdón, vas. No, adelante, que sí, Rod. Gracias. Pues yo creo que, en resumidas cuentas, yo creo que todos coincidimos, y ya lo dijiste de la mejor manera, existe una brecha digital que no nos permite plantearnos el voto electrónico por todas estas carencias que existen y por toda esta falta de acceso a la tecnología por parte de la ciudadanía, que si bien tal vez podríamos hablar que en unos 10 o 15 años pudiéramos ya decir o hablar que cerca del 80-90% de la población en cualquier país prácticamente pudiera estar inmerso en una era completamente digital que ya se nace prácticamente con el celular en la mano, con todo y carencias. Recordemos cómo surge el celular, por ejemplo. Antes era un objeto de lujo y que ahora pues se ha vuelto un objeto de primera necesidad para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque no tan solo es un teléfono y a veces lo ocupamos para cualquier cosa menos para hablar, para estar en las redes sociales, para informarnos, para ahora hasta para trabajar a través de videollamada. En fin, yo creo que en tanto esta brecha se vaya cerrando y también al mismo tiempo se vayan generando mecanismos de ciberseguridad que al ciudadano le permitan tener esta confianza, como lo es en algunos portales de banco, en los cuales cuando tú vas ingresando te dicen, se encuentra usted en un lugar seguro, y que al mismo tiempo cuentan con un seguro, ¿no? Valga la redundancia, para que cualquier operación en caso de fraude pueda tener el respaldo que se te reponga tu dinero. Es decir, en tanto no existan estos dos mecanismos que acabo de mencionar, difícilmente podemos hablar de un voto electrónico en la ciudad, bueno, en el país, en un país como el nuestro, con tantos millones de pobres, y que para muestra un botón, quien crea que estoy diciendo algo que no corresponde, ahí está la cuestión de la educación, cuántos problemas se han venido dando y de qué manera los hemos estado viendo. Tan es así que mucha gente, imagínense, ¿no? Perdón, ante esto, muchísima gente hoy día no sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, se les complicaría aún más el hecho de tener un voto digital y estar frente a una pantalla, ¿no? Te habla de una segregación, te habla de una cuestión tremenda en la pobreza, ¿no? De cómo la pandemia también vino a darnos esta parte y a decirnos que estamos muy lejos de estos caminos, ¿no? Recordemos que México, pues, no es un país de primer mundo, entonces, pues, sí tenemos problemas de analfabetismo. Ahora, imagínense para este voto digital. Yo creo que falta muchísimo tiempo y, pues, bueno, ni hablar, ¿no? Habrá que ser pacientes, demos un paso a la vez y, pues, poco a poco.
Pues sí, es lo que se ha dado en llamar analfabetismo digital, es totalmente correcto. Oye, dice Marta Rivera, efectivamente los cajeros de Telmex no expiden los recibos de pago, no dan cambio y anteriormente se reciben llamadas de adeudo y hay que pagar porque nadie da solución al asunto y como consumidor no hay más que pagar para que tenga servicio. Pues sí, es el capitalismo rampante, vivimos en él y es terrible. Y la verdad es que a ellos no les importa, ellos implementan sus cosas porque aparte pueden hacerlo y no se preocupan de los demás. El que debe preocuparse es uno. Entonces, bueno, imagínate, pero deberían tener esta conciencia porque entonces sería más fácil para ellos que pagar a sus servicios. Bueno, oigan, pues muy interesante todo lo que hemos platicado el día de hoy. Ya básicamente estamos a nada de irnos. Antes de que pase esto, quiero agradecerle a todo el crew de Territorio Comanche, a nuestro queridísimo Donay Martínez, el bad hombre de la radio, que es el productor de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en todos estos programas y en todos los que faltan por venir, porque no nos despedimos, sino que aquí continuamos. Y a todos ustedes también por estar con nosotros, por compartir este programa. Recuerden que este programa lo hacemos con y para ustedes con mucho gusto. Muchas gracias por la participación. Nos encanta leer todos los comentarios y resolver todas las dudas. Se quedan muchos temas en el tintero. Por ejemplo, íbamos a hablar acerca de las elecciones en los Estados Unidos, pero es más importante para nosotros contribuir con lo poco o mucho que podamos saber, con las dudas que ustedes tengan. Aquí no se queda ni un comentario sin leer. Recuerden que nos vamos hasta que leamos el último comentario. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues nos vamos. ¿Qué nos recomiendan para este fin de semana? Para que no nos vayamos tristes pensando en si hay consulta o no, si nos vamos a gastar una friolera de dinero en estas elecciones. ¿Me quieres, Rod? Bueno, a mí me gustaría recomendarles a propósito de las elecciones una película que se llama Las Sufragistas. Es una película británica que se estrenó allá por el año del 2015, en la cual pues centra la historia en estos movimientos, este movimiento británico a favor del sufragio femenino a finales del siglo XIX y principios del XX. Me parece una película sumamente interesante, yo ya tuve el gusto de verla, sobre todo por las condiciones en las que la mujer se encontraba. Era demasiado cosificada, era un objeto y no era un ser humano, sino que toda la cantidad de restricciones en sus derechos, no solo políticos, sino en toda su esfera de derechos, era completamente violentada. Es una película que de verdad nos pone a pensar cuál es la realidad y cuáles eran las condiciones en las que la mujer ha tenido que venir destacando en la esfera política, para este caso en particular, y todo lo que tuvo que hacer tan solo para poder votar. Entonces, es una película sumamente interesante, Las Sufragistas del año 2015, se la recomiendo muchísimo, seguramente la pueden encontrar en YouTube, o no sé si la tenga en este momento Netflix, o la pueden encontrar ahí la pueden encontrar con su dealer de películas. Se las recomiendo muchísimo, Las Sufragistas. Por favor, no dejen de darle like a la página, de compartir el programa de Territorio Comanche. A mí me encuentran como Rod Pichardo en Facebook, me encuentran en Instagram como rod.pichardo82, me encuentran en Twitter como @maquiavelo80. En unos momentos más les voy a compartir en la página de Territorio Comanche una breve participación que tuve también en otro programa que se arma en Facebook a través de la plataforma Zoom, donde estuvimos platicando acerca del avión presidencial. Me parece una discusión bastante buena, estuvo un poquito acalorada, pero estuvo bastante sensata y bastante buena. A ratito más se las posteamos por allá, una breve participación que tuve. El programa se llama Y si lo platicamos. Muchísimas gracias a toda la comunidad Comanche, un placer haber estado con ustedes. Espero haber resuelto en la medida de lo posible las dudas que pudieran tener. Agradecido siempre con toda la comunidad. Un abrazo para todos ustedes y un excelente fin de semana. Mi querísimo Vane. Vale. Pues primero, agradecer, por ejemplo, al psicólogo Epson García, con quien tuve el placer de verlo el día de hoy, ¿no? Fanático de Territorio Comanche, ¿no? Y que nos está viendo desde los juzgados familiares, ahí en Bellas Artes. Pues bueno, un abrazo hasta allá, ¿no? Y pues bueno, también felicitar a mi sobrino, a Alejandro, hoy pues cumple 10 años, entonces mi amor, te mando 1000 besos, sabes que te amo, que te quiero, te abrazo fuertemente, mi niño hermoso, y pues feliz cumpleaños. ¿Y qué les digo? Pues
Fíjense que hablando sobre esta cuestión de las elecciones, ojo, para que perfilemos dentro de la lista nominal y podamos participar, ya sea con nuestro voto, es muy importante que esté su IFE actualizado. ¿Por qué? Por una razón, porque el IFE ya está dando ahora sí que el trámite tanto para recoger su credencial de elector como para tramitarla por si ya se les venció. Y entonces, hoy día están dando atención por cita a partir del 17 de agosto. Entonces, para que no se les pase, sí les quiero comentar que por el momento no hay cita ni en agosto ni en todo el mes de septiembre. Entonces, para que estemos muy pendientes de la página del INE y podamos sacar nuestra INE actualizada y así poder pues tener esta credencial para votar, sobre todo porque hoy día es una credencial para identificarnos, ¿no? Pues bueno, eso. Y pues nada más y nada menos que no se pierdan el programa en donde sale nuestro queridísimo soldado de la democracia, y si lo platicamos hoy a las 8 de la noche, se lo vamos a estar posteando por acá en redes sociales, y pues nos vemos y los esperamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde para vernos, escucharnos y sobre todo para revisar todo este hermoso enramaje político. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿qué tiene usted para nosotros? Oh, espera, y tus redes sociales, mi queridísimo Vane. Sí, perdón, a mí me encuentran en Facebook como @Vanessa Rojas, en Twitter me encuentran como @HarrowVans, en Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernández Rojas. Ahora Oye, sí, yo me voy a sumar Es correcto, me voy a sumar a la lista de películas de elecciones porque no todas tienen por qué ser aburridas. Hay una película fantástica que se llama The Ides of March, que habla acerca del proceso electoral. Es una película donde sale George Clooney, así que para todas las chicas les va a resultar fantástica. Y sale este otro güero que no recuerdo cómo se llama, pero también es muy famoso, que también a todas las chicas se les va el ojo con él. Y habla acerca del proceso electoral, de cómo se elige un candidato y cómo este candidato puede llegar incluso a comprometer un par de negociaciones políticas por el poder. Está buenísima la película. A mí que me gustan películas de acción y truenos y gritos y bla, bla. Esta película es fantástica y mira, habla sobre un proceso electoral y muy a la mano porque tenemos el proceso electoral muy a la puerta de los Estados Unidos. La segunda cosa que le quiero recomendar, por supuesto, es la entrevista que le hicieron a nuestro queridísimo soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo, que se lo quisieron llevar de nuestro programa, pero no, aquí se queda, pero hace un gran papel hablando acerca sobre el avión presidencial y la verdad es que, pues, muchísimas felicidades. Qué bueno que nos siguen considerando para otros espacios y podamos seguir por ahí también dando parte del análisis político, así que no se pierda, vamos a estar publicando en Territorio Comanche el papel que hace nuestro queridísimo Rod Pichardo. Y la tercera cosa es que le quiero recomendar que no se pierda todo lo que tiene la página de Territorio Comanche para ustedes, porque tiene materiales para construcción, tiene shampoo para el cabello, tiene acabo de subir un video sobre defensa personal, véanlo, le va a gustar y si le interesa, pues ahí nos habla para ver si quiere usted también aprender estas cosas. Y también los mejores psiquiatras, psicólogos y tanatólogos están en Territorio Comanche, así que si usted tiene cualquier padecimiento, mándenos un mensajito y nosotros con mucho gusto los canalizamos. Ya lo sabe, mis redes sociales son Otto René Cáceres, así, Otto con doble T, en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Estoy en todos lados, hasta en el buró de crédito. Oye, pero antes de irnos, mi queridísima Vane nos tiene que decir qué onda con el libro, qué pasó con el libro. Pues, ¿qué creen? Que pues, para esta semana, ahí está, ¿no? Este libro de Proceso, El Principio del Poder, 1968, ¿no? Entonces, este libro va para aquel comanche que pues postees este programa en su muro y también lo publique en 3 muros más de sus queridos amigos. Nos manden los screenshots ahora sí que a la página de Territorio Comanche o al Instagram de Territorio Comanche, y entonces nos vemos el próximo sábado para que les haga la entrega de este ejemplar y pues nos saludamos, ¿no? Nos tomamos la fotito, la entrega y va a estar bien maravilloso. Aparte, se lo echan
en una sentada, está bastante sabroso, ¿no? Y nos habla sobre lo que nos dijo el soldado de la democracia, ¿no? Cómo se dio esa orden cuando Luis Echeverría Álvarez era secretario de Gobernación en aquella matanza de Tlatelolco. Está súper interesante, yo lo quiero, así que si nadie sabe, se lo lleva y me lo voy a tener que agenciar. Oiga, nos dice Cayetano Lego, pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno. Sí, lo platicamos todo el programa y lo vamos a seguir platicando. Dice Rosenberg Utrilla desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Saludos a todos. Ahora sí, por cuestiones de trabajo no he podido seguirlos, pero veo las repeticiones. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana para ti también, para tu familia, mi queridísimo Rosenberg. Un abrazo a la distancia y un abrazo a todos ustedes, mis queridísimos comanches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Donay Martínez, Salvador Hombre de la Radio, por estar en la producción de este programa. Recuerde, el siguiente lunes nos vemos aquí de 2 a 3 de la tarde a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Ya nos vamos. Hoy es viernes. Piste. Y si no piste, no sé qué hacer en este mundo. Ya nos vemos. Muchísimas gracias. Adiós. Chao.